Tener un encuentro con Dios ha sido de mucho beneficio para varias personas a través de la historia. Ezequías lloró delante de Dios porque iba a morir. Dios lo sanó. Segunda de Reyes 23. Josías, el rey, se humilló y lloró. Y fue uno de los reyes de mayor impacto en el pueblo de Israel. Segunda de Reyes 22, 18. Pedro lloró amargamente su pecado y fue perdonado. Mateo 26, 15. La mujer pecadora lloró a los pies de Jesús y alcanzó el perdón de sus pecados. Lucas 7, 28. María de Betania, María Magdalena lloró ante la tumba vacía y se le apareció el Maestro. Juan 20, 11. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado jamás Dios despreciará. Dios quiere encontrarse con usted. Dios está interesado en tener un encuentro personal con cada uno de ustedes, para que usted pueda conocerle, para que usted pueda hablar de un Dios que conoce y no solo de un Dios que ha escuchado hablar. La pasada semana hablamos de Jacob, un hombre que desde antes de nacer ya había tenido en su ADN, en su instinto, la intención de siempre salirse con las suyas. De hecho, el nombre que le pusieron fue el tramposo. Donde quiera que Jacob iba, decían, ahí va el tramposo, o el pícaro, como usted quiera llamarle. Él se pasó la vida haciendo trampas, y llegó un momento en el que ya las trampas se las hacían a él, y se encontró con que él iba de regreso a su hermano, y esta vez no había trampa que pudiera librarle de una muerte. Su hermano había jurado que se iba a vengar aquello que Jacob le hizo cuando le robó la primogenitura. Y entonces él tuvo un encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios, en su Peniel, su vida tomó otro giro. Jacob dejó de ser Jacob y ahora comenzó a llamarse Israel. Antes era el tramposo y ahora le pusieron un nombre que significa príncipe. Hoy quiero que vayamos y miremos rápidamente uno de esos encuentros dramáticos que un hombre tuvo, y fue el profeta Isaías. Isaías capítulo 6, vamos a leer los versos 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado.
ese fue el encuentro de Isaías con Dios. Vayamos al versículo 1 una vez más. El capítulo está titulado Visión y llamamiento de Isaías. Isaías es uno de los 4 profetas mayores. Y él no era cualquier persona. Isaías era parte de la familia real. Por eso él empieza su llamado. Para él era muy importante que en su llamado hubo algo que marcó ese llamado. Él empieza hablando de en el año que murió el rey Usías. Ese año era no solamente un año histórico. Quiero explicar este contexto. Cuando usted dice en el año que ocurrió tal cosa, usted no está diciendo solamente un año histórico, usted está diciendo en el año que le ocurrieron muchas cosas, pero usted lo está simplificando como un año, de esos años cruciales, cuando su vida es marcada. ¿Qué pasó con este año? Era el año 749 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese año murió Usías, que era primo del profeta Isaías. ¿Por qué había sido tan significativa la muerte del rey Usías en la vida del profeta Isaías? Porque eran primo hermanos, se habían criado juntos, eran parte de la realeza, era su mejor amigo. Algunas excavaciones han registrado de que en los tiempos del rey Usías aparecían letras que decían Isaías y Usías. Se han encontrado esas pruebas de que cuando usted escribe fulano y fulano es como que alguien es significativo para usted, como hacen los novios cuando llegan a un lugar y escriben aquí estuvo fulano. En los baños la gente los pone a veces, de mala forma. Yo espero que ningún cristiano haga eso, porque a veces aquí estuvo Leo y a mí qué me importa si yo lo que tengo es deseo de resolver un problema aquí, me encuentro con este letrero, aquí estuvo Leo, gran cosa. Usías e Isaías eran primos. Usías había sido rey por 52 años. Había sido uno de los reyes más exitosos de la historia del pueblo de Israel, o del pueblo de Judá, de las 2 tribus. En 2 de Crónicas capítulo 26, el verso 9 dice y nos detalla cuáles fueron los elementos de éxito que tuvo el rey Usías. Edificó torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Edificó torres en el desierto. Lo anterior era fácil, pero aquí dice el historiador que también edificó torres en el desierto. ¿Usted sabe lo difícil que es edificar torres en el desierto? Sacar toda esa arena para encontrar cimiento y edificar torres en el desierto. Usías había ganado una buena reputación porque él fue un rey muy rico. Dice la Biblia que tuvo ganados en la Cefela como en Las Vegas. Tuvo viñas, labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles. Era amigo de la agricultura. Pocos reyes de los que narra la Biblia eran tan exitosos, porque este era un hombre versátil, polifacético. Él podía trabajar construcción y también era agricultor. Era un hombre polifacético. Pero además de trabajar muy fuerte la construcción, la infraestructura, también la agricultura, dice el verso 11 del capítulo 26 de 2 de Crónicas, que Usías tuvo un ejército muy bien armado. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados eran
2.700. Esa era la seguridad, los capitanes del ejército de Usías. Y dice que tenían un ejército de 307.500 guerreros, poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Además de que tenía un buen ejército, también tenía buenas armas. Era un pueblo bien armado. Tenían, verso 14, escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos. Pero algo que me llama la atención es que el verso 15 dice que además Usías pudo desarrollar bien el campo de la ingeniería. Dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Es la primera vez que la Biblia habla de ingenieros. Ya existían. Para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama, además de que era exitoso en la construcción, en la agricultura, en el ejército, además de que era exitoso en el ejército, la seguridad, también tenía buena fama. Dice que su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse muy poderoso. ¿Cuánto pedimos a Dios que el próximo presidente de la República Dominicana sea una persona que pudiera imitar al rey Usías, que pudiera ayudar en los hospitales, las escuelas, que pudiera ayudar con los que ganan el salario mínimo, que pudiera ayudar con la agricultura? Hay un problema en nuestro país porque la agricultura dejó de ser nuestro ingreso número uno y pasó a ser el turismo. Y el turismo es un negocio muy versátil, pero a la vez muy frágil. Y de ahí dependemos. Ahorita nuestro Producto Interno Bruto depende mayormente del ingreso por las remesas y el turismo, lamentablemente. Pero, llegó un momento que este rey se volvió tan famoso que él, dice el verso 16 del capítulo 26, pero cuando su corazón era fuerte, cuando él era fuerte, su corazón se enalteció. Diga conmigo, se enalteció. No hay cosa más difícil que alguien enaltecido. Una persona enaltecida se caracteriza generalmente por una cosa muy fácil. A veces vemos a alguien que anda así y dice, wow, qué orgulloso. Eso a veces no es orgullo, eso es a veces complejo. ¿Sabe cuándo una persona se enaltece? Cuando no quiere escuchar consejo. Cuando no quiere escuchar. Nuestros corazones muchas veces endurecidos por las cosas de la vida, vienen a la iglesia y la palabra de Dios busca rodearnos y entrar por un huequito y transformarnos. Pero nuestros corazones a veces están endurecidos, que piensan que lo sabemos todo y que no necesitamos dejarnos guiar. Se enaltece. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque cuando uno se enaltece no tiene buen final. Esto fue lo que le pasó al rey Usías. Su corazón se enalteció para su ruina. Mírenlo ahí. Si puede mostrar el verso en la pantalla, por favor. Segundo de Crónicas 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Dice la Biblia que antes de la caída es la exaltación. Se enalteció para su ira y se rebeló contra Jehová su Dios. Y entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. ¿Cuál era el problema? Que Usías era de la tribu de Judá y a él no le pertenecía hacer esto de ofrecer incienso. No era su tarea, no era su trabajo. Cada persona necesita aprender y saber cuál es su talento, cuál es su trabajo.
Porque usted puede ser una persona que canta y usted piensa que encanta, pero realmente desencanta. Por ejemplo, yo canto muy bien, pero ustedes me escuchan mal. Ustedes tienen un problema de oído, porque no me escuchan bien. Pero en el fondo yo sé que yo no soy cantante. Es bueno saber cuál es su talento y cuál es su propósito en la vida. Uzías perdió ese norte y cuando él entró a ofrecer incienso, dice la Biblia que los sacerdotes trataron de decirle: rey, no hagas eso, no hagas eso. ¿Por qué? Yo soy el rey. Sí, pero no es tu tarea. Y dice que Uzías, el rey, se llenó de ira y le fue tan grande la ira que le brotó la lepra de sus entrañas. Nosotros tenemos muchos ejemplos de gente que su ira le ha brotado de las entrañas. Los venezolanos saben de qué estoy hablando. Pero yo no estoy, a veces uno usa ciertas figuras, porque nosotros pensamos que malo es aquel que hizo, malo es el otro que no hizo. Pero malo soy yo cuando no escucho, cuando no me dejo llevar, cuando no me dejo guiar. Uzías era un hombre famoso, exitoso, pero se llenó de ira, su corazón. Le brotó la ira desde sus entrañas. ¿Cuál fue el problema? Que no escuchó. Y para colmo, a él, por la lepra, tuvieron que mandarlo a vivir en una casa aislada, fuera de la ciudad. Aislado, fuera de la ciudad. Qué tristeza, después de tanto éxito, quedar y terminar tan mal. Así que en ese año, un día llegó, año 749, 750 antes de Cristo, muere el rey Uzías. Y su primo, la Biblia no lo dice, pero muchos eruditos han acordado que la razón por la que le dio tan duro a Isaías es porque él había estado orando para que su primo, el rey, fuera sanado, porque el tipo era bueno, era un tronco de rey en dominicano. ¿Sabes lo que es un tronco de rey, no? Era un tronco de presidente. Y como el profeta Isaías había estado orando, él comienza a narrar en el año que murió el rey Uzías. Una Biblia parafraseada dice: en el año que murió mi primo, estaba yo orando en la casa de Dios. Y por eso algunos teólogos concluyen en que lo que le dio más duro a él es que él se pasó un año en el templo orando para que su primo fuera sanado. Otra vez aclaro, no lo dice la Biblia, son deducciones de los teólogos por el impacto que causó en la vida del profeta Isaías. Ese año de crisis muere el rey Uzías. Y en medio de aquella crisis, yo quiero que usted se imagine cómo estaba el profeta Isaías en la casa de Dios. ¿Qué usted hace en la casa de Dios? Orar, alabar. Y cuando llega la noticia: profeta, el rey ha muerto. Le dio duro la crisis. Todos sabemos que todos vamos a morir, pero cuando muere un ser querido, nos da duro la noticia, ¿verdad? Aunque estuviera enfermo. Y a veces el familiar estaba sufriendo, pero nadie quiere que nadie se le muera. Y es difícil. Es difícil. Porque uno lo que piensa es: wow, me va a hacer falta, voy a extrañar. A mi compañero, eran primo hermanos, habían crecido juntos. Y en medio del luto, yo me acuerdo cuando hace un tiempo en este país la gente usaba luto. ¿Se acuerdan? La gente usaba ropa negra y la música no se escuchaba en volumen alto. Y la gente del barrio entero no subía la música porque fulano estaba de luto. Ya aquí
Usted va ni baje, por un lado está en un velorio y por el otro hay un disco light y la gente tomando. Se perdió eso, se perdieron los valores. Entonces, en medio de su crisis, qué curioso es que Jacob tuvo un encuentro con Dios a raíz de su mayor debilidad. Isaías tiene un encuentro con Dios a raíz de la mayor crisis de su vida, la muerte de su amado primo, el rey Usías. Y él ve a Dios, y yo no puedo meterme en las profundidades de los seres que menciona este pasaje, pero lo cierto es que él veía serafines. Los serafines son ángeles de una orden superior. Hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Se dice que los serafines son los ángeles de mayor jerarquía en la adoración al Señor. Y por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo ese cántico que cantamos: digno y santo, ¿verdad? Santo, 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 Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y aquí yo tengo que hacer una pausa, porque el agobio de la vida es capaz de embotar nuestros sentidos espirituales. En vez de nosotros anhelar una comunión más cercana con Cristo, en vez de nosotros encontrar placer en la presencia de Dios, muchos creyentes encuentran placer y satisfacción en las cosas del mundo. El resultado de eso es que nos movemos día a día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, sin sentir la alegría y el gozo que produce la presencia de Dios. Por eso yo le preguntaba el pasado domingo: ¿alguna vez ha tenido usted un encuentro personal con Dios? Porque cuando usted no ha tenido eso, usted se puede conformar con andar cerca de la iglesia. De vez en cuando puede orar, de vez en cuando puede leer la Biblia. Yo no sé cuántos de ustedes pudieron participar del desayuno del pasado, ¿qué día fue? El jueves. ¿Cuándo fue que tuvimos el desayuno espiritual? El jueves. Leímos o escuchamos el Salmo 119 completito que tocaba para ese día. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Hubo un hermano que llegó aquí al templo y me mandó: pastor, estoy aquí en el templo y no hay nadie. Porque no leyó que era un desayuno desde la casa. Hay que leer bien, ¿verdad? Yo espero que no haya venido nadie más, porque aclaramos muy claro, va a ser desde la casa de cada uno. Hay que estar atento. Usted puede estarme mirando y puede estar pensando: ay, ¿qué será lo que hicieron allá? ¿Arroz, habichuela y pollo? ¿Arroz con maíz? ¿Moro? ¿Moro con pollo o será moro con res? ¿Mangú? Y hay gente que primero tiene que destaparla. Mire, no vamos a destapar. Usted va a comprar la comida no porque solamente va a comer, sino porque usted está aportando a la casa de Dios. Con eso tenemos nosotros que hacer aquí un trabajo. Yo le dije a mi vecino, don Alberto, él me está escuchando posiblemente. Le dije: don Alberto, estamos haciendo un trabajo para terminar el templo y cerrarlo. Y él me mandó el dedito así. Y con el dedito que me mandó, un día de esto, le dije: don Alberto, voy a ir un día de esto a tomarme un café a su casa y a decirle cómo usted nos va a ayudar a terminar este templo. Así que ya está avisado, Alberto. Colaboremos con la casa de Dios. Usted vamos a hacer algo bien en orden para no volvernos una loquera. Hay hermanos que nos van a guiar y así apoyamos esta obra que tenemos que hacer. Cuando estábamos leyendo el Salmo 119, uno escuchaba y escuchaba la palabra de Dios. Es una oración el Salmo completo.
Él dice, vivifícame en tu palabra y guardaré tus estatutos. 8 nombres le da, 8. 8 títulos le da a la palabra de Dios el salmista en ese capítulo. Y seguimos leyendo. Cuando una persona puede leer la Biblia, orar, es una persona que se está colocando en la posición correcta para tener un encuentro personal con Dios. Veamos algunos versículos. Cuando Isaías tiene un encuentro con Dios, lo primero que él tiene es una abrumadora conciencia de la presencia de Dios. Vaya conmigo al verso número 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué fue lo que le pasó a Isaías? Que miró a Dios primero, y al mirar a Dios tuvo una abrumadora conciencia de la presencia de Dios y la santidad de Dios. Y al mirar a Dios, lo próximo que hizo fue mirarse a sí mismo. Inmediatamente salió a relucir, ¿sabe qué? Su mayor debilidad. Primero, cuando usted tiene un encuentro con Dios, primero usted dice, wow, usted no le da más ganas de hacer otra cosa que adorar al Señor. Por eso es que nosotros sabemos cuando una persona ha tenido un encuentro con Dios. Una persona que ha tenido un encuentro con Dios, no hay que decirle, hermano, alabe al Señor, abra sus labios, mueva la cola, mueva la cabeza, mueva los hombros. ¿Por qué? Porque cuando tú has tenido un encuentro con Dios y sabes al Dios que adoras, de tu corazón surge automáticamente adorar al Dios que hizo el universo. ¿Cuántos dicen amén? Él mira a Dios, dice que sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. El uno al otro se miraban, santo, 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 y volvían, intercambiaban, santo. No dice que hacían otra cosa, eso eran lo que ellos repetían. Santo, santo, santo. Resaltaban el carácter de Dios. Y lo otro que hacía era que cuando Isaías dice que vio, los escuchó decir santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena, toda la tierra. Hay algo interesante acá. Usted puede estar pasando por la crisis que esté pasando. Cuando usted no se encuentra con Dios, con todo lo que usted habla, ay, mira que es tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y usted se llora, se grita, se vuelve y se llora, y se vuelve y se grita. ¿Y sabe cuál es el enfoque de su conversación? La crisis que usted está viviendo. Pero cuando usted está en la presencia de Dios ocurre algo. Dice la Biblia que cuando Isaías miró la presencia de Dios, él vio que toda la tierra estaba llena de la gloria de Dios, incluyendo nuestros días. Los que miramos el mundo con la perspectiva divina, en medio de la desesperanza y la crisis de valores, seguimos mirando la tierra llena de la gloria de Dios. Yo no sé qué usted está mirando. ¿Qué está mirando en su entorno? Este fue un fin de semana, una semana trágica para el país, varias muertes. Pero por encima de la mirada fatalista y de la crisis que vive el mundo, el cristiano, cuando tiene un encuentro con Dios, la manera de ver el mundo cambia.
No mira la tierra como un mundo perdido, mira la tierra llena de la gloria de Dios. Cuando usted está mirando a su familia como un caso perdido, a ese hijo descarriado, a esa situación que está pidiendo delante de Dios no respondida, no contestada, cuando usted mira a su condición, usted la ve igual. Pero cuando mira hacia arriba y ve a Dios, usted ve a Dios actuando en medio del silencio. Y puede saber que Dios jamás ha fallado a sus promesas. Alabe al Señor. Dice: Señor, estoy enfermo, pero tú sigues siendo mi sanador. Miro abajo, me veo enfermo. Miro arriba, me veo cubierto por la gracia y la gloria de Dios. Y si me muero, pues mejor me voy con el Señor. El apóstol Pablo decía: tengo una lucha interna, porque mejor me fuera a morir y estar con mi Señor, pero quisiera quedarme unos días más por causa de ustedes, para predicarles un poco más. No vaya a ser que a usted le pase como aquella hermana que cantaba ese himno, oh yo quiero andar con Cristo. ¿Lo ha escuchado? Oh yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la eternidad. Y el coro dice: oh si yo quiero. ¿Así mismo? ¿Estaba bien? ¿Estaba en el tono? Oh si yo quiero. Eso. Oh si yo quiero andar con Cristo, oh si yo quiero vivir con Cristo, oh si yo quiero quiero serle un testigo fiel. La parte dice: oh si yo quiero morir por Cristo. En esa parte la hermana decía: oh si yo quiero hasta le decía tono y todo. Isaías primero tiene una conciencia de la presencia y la santidad de Dios. Segundo, sale a resaltar su defecto. Su defecto, diga conmigo, su defecto. Nosotros somos muy buenos para resaltar los defectos ¿de quién? Del otro. Ay, si fulano estuviera aquí escuchando este mensaje. El dedo acusador para otro lado. Cuando usted tiene un encuentro con Dios, no hay tiempo para pensar en los defectos del otro. Por eso, cuando la Biblia nos habla de que debemos considerarnos a nosotros mismos, dice: considérate a ti mismo, no seas que tú también seas tentado o tentada. Pero somos buenos para ver en qué está fallando el otro, no en lo que estamos fallando nosotros. Isaías tuvo un encuentro con Dios, inmediatamente tuvo una conciencia de su pecado. ¿Y cuál era el pecado que él miró? Que era inmundo de labios. Algunos eruditos dicen que en ese tiempo era un tiempo de mucha murmuración, de muchas frases inapropiadas y de muchas cosas feas que se daban en el pueblo. Y Isaías mira a Dios, luego se mira a sí mismo. Y resalta su mayor debilidad. Lo tercero que ocurre cuando Isaías tiene un encuentro con Dios es que él tiene un llamado a la acción. Ya vimos que él mira a Dios y se da cuenta de la santidad de Dios. Se mira a sí mismo
y se da cuenta de que es un pecador. Pero ahí que viene el ángel y toca sus labios con un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Dice el verso 7, y tocando con él sobre mi boca dijo, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Repasemos. Isaías tiene un encuentro con Dios, posiblemente en la peor crisis que está enfrentando en su vida. La muerte de su primo hermano, la muerte de su héroe, la muerte del héroe nacional. Tiene un encuentro con Dios. Y lo curioso del caso es que él no vuelve a hablar de la muerte del rey Uzías. La crisis se disipa en la historia. Solamente dice en el año y no lo vuelve a mencionar más. Él tiene una conciencia enorme de la presencia y la santidad de Dios. Pero además tiene una conciencia de su pecado. Y ahora, luego que es perdonado su pecado, él escucha una voz que dice, ¿quién hará esta obra por nosotros? ¿A quién enviaremos? Y sin titubear, sin vacilar, el profeta responde, heme aquí. ¿Cómo dijo el profeta? ¿Cómo dijo el profeta allá atrás? ¿Y cómo usted dice, heme aquí? Usted no dice, heme aquí. Dice, heme aquí. Da ese paso. Porque no se trata solamente de decirlo, se trata de hacerlo. Una persona que tiene un encuentro personal con Dios sabe acerca de la santidad de Dios. Una persona que tiene un encuentro con Dios sabe que es un pecador, que necesita de Cristo cada día, que debe ir a Él cada mañana para buscarle, para recibir de Él su gracia. Pero no se queda de brazos cruzados. El que tiene un encuentro con Dios automáticamente le surge la necesidad de responder sin titubear al llamado de Dios. Y termino con esta parte. Él levanta la mano o dice, heme aquí, verso 9, y dijo, anda y di a ese pueblo, oíd bien y no entendáis. Yo quiero aquí que me preste su atención. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Era un mensaje difícil el que Dios le estaba dando al profeta Isaías. Porque si yo vengo donde ustedes con un mensaje y después del mensaje usted va a salir a obedecer y yo lo veo, para mí eso es de regocijo. Wow, gloria a Dios. La gente está leyendo la Biblia. La gente está viniendo al matutino. La gente está interesada en empezar La gente está interesada en servir a Dios. La gente está interesada en llegar temprano.
la gente, eso trae regocijo. Pero el mandato que estaba recibiendo Isaías era todo lo contrario. Anda y di a este pueblo, dile a esta iglesia, oigan bien, pero no entiendan. Vean, por cierto, pero no comprendan. Oiga lo que le dice Dios al profeta. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Oiga, ¿qué mensaje más difícil? Es decir, Dios le está diciendo al profeta, si ellos oyen y entienden, si ellos ven y comprenden y obedecen, yo lo voy a sanar. ¿No le parece a usted a lo que Dios dice en 2 de Crónicas 7:14? Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y le dice 4 cosas que Él quiere que haga ese pueblo. Número 1, si oraren, si buscaren mi rostro, si se humillaren y se convirtieren de sus malos caminos. 4 acciones. Entonces Dios promete oír desde los cielos, perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra. Eso es lo que Dios promete. ¿Por qué no ocurre eso? ¿Porque Dios no quiere hacerlo? No, no ocurre eso porque nosotros no estamos haciendo la parte que a nosotros nos corresponde. ¿Qué mensaje más difícil para un pastor que Dios le diga, mira, ve y predícale a esa iglesia, ellos van a oír, no van a entender, van a mirar, pero no van a comprender, el corazón va a estar duro, no van a ver con sus ojos, ni van a oír con sus oídos, y su corazón no va a entender, ni se van a convertir, y entonces tampoco lo voy a sanar. Difícil. Difícil. ¿Y cómo se mide el éxito entonces de una predicación? ¿Cómo se mide el éxito en un tiempo donde hay tantas predicaciones? Verso 11. Verso 11. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Y aquí viene el pero, un pero positivo. Pero, como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo al profeta? Te voy a dar un mensaje que vas a predicar. Mucha gente va a escuchar, pero no va a poner atención al mensaje. Pero, al final hay un grupo. Hay un grupo. Yo espero en esta mañana que usted sea parte de ese grupo. Mis amados hermanos, nosotros vivimos en la era donde más facilidad y acceso a la palabra de Dios tenemos. La tenemos en la televisión, la tenemos en las redes sociales, la tenemos en todos lados. Ayer estábamos con algunas parejas en una actividad en Santo Domingo
Y una de las expositoras que escribió un libro es católica. Y ese libro habla mucho de Jesús y de Jesús como Salvador. Y es católica. Y usted va por la calle y el que sabe que usted es pastor le dice: pastor, que Dios me lo bendiga. Y usted dice: wow. Hermano, usted, ¿verdad? Porque pastor, que Dios me lo bendiga, ese es como un saludo para evangélicos, ¿no? Usted se monta en un carro de concho, que el Señor les bendiga. O si no, el dentista le dice: bendiciones. Todo el mundo dice bendiciones. Porque vivimos en un tiempo en donde el evangelio ha sido predicado de varias maneras. Todo dominicano tiene a alguien que conoce del evangelio. Es muy difícil que haya una familia en este país que no haya entregado su vida a Cristo. Una persona en esa familia. Sin embargo, nuestra sociedad sigue de mal en peor y cada día las cosas se empeoran. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Hay muchos que están oyendo, pero no están entendiendo. Están mirando, mas no están comprendiendo. Así que yo, en este día, estoy consciente que yo estoy predicando a una simiente. Y yo quiero que usted sea parte de esa simiente. Una simiente santa, una simiente que es el pueblo de Dios, el Israel de Dios, que puede que esté desviado, desenfocado, pero que puede hoy decir: hoy nos volvemos a ti, Señor. Nos volvemos a ti, Señor. Cumple en nosotros tu propósito. Yo quiero ser parte de esa simiente santa, que no solamente escucha, sino que pone la palabra de Dios en la práctica. Para eso es necesario volverse a Dios. La palabra volverse es la palabra arrepentimiento. Pero pastor, yo pensaba que eso era para los impíos. ¡No! Eso también es para ellos, pero también para nosotros. Volvernos a Dios. Cuando nos volvemos a Dios, logramos un corazón contrito y humillado. Y cuando hay un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia ese corazón. Les invito a que cerremos nuestros ojos un momentito.